acá hay un tercer punto que es importante, no solo en el cáncer, sino en la génesis, el desarrollo de cualquier síntoma en nuestra vida, que son las creencias limitantes. Estas cosas que escuchamos, que nos dijeron, que traemos de nuestro sistema cultural y familiar como verdades absolutas, incuestionables. Los médicos son Dios, por ejemplo, y que podemos cuestionar, gente. Entonces, las creencias limitantes, que son todo eso que yo tomo sin cuestionar, la invitación es frenarme y cuestionar. Che, me dicen que me haga quimio. Che, yo sé que en un cuerpo ácido las células tumorales proliferan con más facilidad. Yo tengo que tener un cuerpo alcalino y la quimio me pone el cuerpo ácido. Che, acá hay algo que no me está cerrando. ¿Entienden lo que les digo? Porque vas a ir al médico y te va a decir, si no te haces la quimio, y bueno, tu tumor va a crecer. ¿Sí? Entonces, esto de actuar también desde la crítica, desde la lógica, de cuestionar esas verdades sine qua non que recibimos sin siquiera cuestionar nada. Creencias limitantes que tenemos en todas las áreas de la vida, no solamente con la salud, las tenemos en muchas áreas de nuestra vida y las podemos modificar. Miren, hay una manera a través de la cual se forman las creencias limitantes. Una emoción, químicamente, dura en el cuerpo. ¿Alguien sabe cuánto dura una? ¿Cuánto? 3 segundos. Un poquito más, un poquito más. Entre 80 y 120 segundos, que igual no es nada, ¿no? Dense cuenta. ¿Por qué si el cortisol dura en mi sangre solamente 120 segundos, yo sigo enojada después con esa persona? Lo mantenemos con Muy bien. Lo mantenemos con nuestros pensamientos. Y como el cerebro no entiende la diferencia entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, si lo estoy pensando, lo estoy volviendo a generar. Cree que está pasando de nuevo. Entonces, ¿quién tiene el poder sobre los pensamientos? ¿Yo o el inconsciente? ¿Sí? Entonces tenemos nosotros el poder, gente, de empezar a pensar distinto, de empezar a actuar diferente. Cuando una emoción es sostenida durante mucho tiempo con el pensamiento, entonces, por ejemplo, yo me enojé con una persona porque tuvo una actitud fea conmigo y yo con mi pensamiento me quedé pensando, mira qué mal lo que hizo, mira qué mal la persona, y sigo sosteniendo el enojo. Lo sostengo yo. Cuando yo sostengo con mi pensamiento una emoción, se convierte en un sentimiento, se convierte en algo que está ahí como parte mía y pasa a ser parte de estas creencias limitantes. Miren, hay un cuento tibetano que a mí me encanta, que habla del enojo, pero trasládenlo a cualquier emoción. Dicen que había un monje que quería meditar ese día y había mucho ruido en el templo, entonces dice, che, me voy a ir a meditar al laguito que está allá abajo. Entonces se agarra un botecito, se va al medio del lago y se pone a meditar. Y en lo mejor que estaba meditando, con los ojitos cerrados, alguien golpea su bote para llamarle la atención y el tipo no abre los ojos y piensa, che, ¿quién es el desubicado? Que estoy acá en el medio del lago meditando tranquilo y viene a molestarme cuando ve que estoy tranquilo y me viene acá para que nadie me moleste. Entonces, tarda un rato en recuperar la respiración, vuelve a respirar y vuelve a la meditación. Cuando ya se había olvidado, de nuevo un golpe en el bote más fuerte que el anterior, lo sacude un poco y ya el tipo se enoja. Porque dice, a ver, no abrí los ojos la primera vez, date cuenta que no te voy a prestar atención, es más importante la meditación que estoy haciendo, no seas tan desubicado. Y tarda un rato en que le baje, viste, el enojo, y respira hasta que vuelve, se calma y vuelve a meditar. Cuando ya se había olvidado completamente, un tercer golpe tan fuerte que le sacude el bote, entonces el tipo se tiene que agarrar del costado, abre los ojos para insultar a la persona que tenía enfrente, y cuando abre los ojos no había nadie. Había un bote vacío que se había soltado de la orilla y con las oleadas del laguito pegaba y pegaba en su bote. Y dice que en ese momento el monje miró el bote vacío, sonrió y se iluminó, porque dijo, nada externo me hace enojar. El enojo está dentro mío y lo externo viene solamente a mostrarme que está allí para que yo lo trabaje desde adentro, no insultando afuera. Trasladen esto, gente, a cualquier emoción. Nadie me puede hacer sentir desvalorizado, nadie me puede hacer sentir enojado, nadie me puede hacer sentir poca cosa, porque si lo siento es porque estuvo primero adentro mío.
¿Y cuál es la invitación entonces? A encontrar dónde empezó eso y trabajarlo. A ver, siempre hay, para que aparezca un síntoma, nosotros decimos un desencadenante y un programante. Les quiero contar qué es esto. Hay una situación actual que es la gota que rebasó el vaso a nivel emocional, que es la que va a disparar el síntoma. Pero cuando nosotros nos ponemos a investigar el hilo emocional que hay, vos encontrás que hay hilos conductores que te llevan a otro momento de la vida. Entonces, yo no me enfermé hoy de un cáncer porque encontré a mi marido con otra en la cama. Ese fue el disparador. ¿Se entiende? Cuando vos empezás a investigar, hay un montón de otras situaciones antes en la vida de esa persona donde se fue sintiendo igual hasta que llegó esta, tan dramática, tan irreversible, tan vivida en soledad, que como la persona vino juntando montones de estas emociones a lo largo de la vida y no les dio bola, cuando el cerebro le fue poniendo síntomas, porque el cerebro, miren, cuando nosotros encontramos en la consulta a alguien con cáncer y vos empezás a ver el historial de esa persona, el primer síntoma no fue el cáncer. Le pasaron un montón de cosas antes que la persona siguió para adelante como caballo con anteojeras y que no le dio atención. Y miren, les quiero contar algo. Hay también un perfil de personalidad para que una persona termine o no en un cáncer. Las personas que están todo el tiempo victimizándose, ¿vieron? Todos conocemos a esa persona que se queja todo el tiempo, que siempre le va mal, que siempre está, parece que está siempre a contracorriente, que todo. Esa persona es muy probable que nunca se enferme de cáncer. Les cuento. ¿Por qué? Porque está siempre quejándose. ¿Saben quién se va a enfermar? El que va para adelante, el que siempre resuelve las cosas y le pasa algo que lo atraviesa. Y que lo atraviesa de tal manera que lo paraliza. ¿Sí? Miren, les quiero contar algo porque es interesante. Todo esto que hacemos nosotros desde biodescodificación empezó hace más o menos unos 50 años atrás. Había un médico alemán, el doctor Rick Hammer, que era oncólogo, y él como médico se planteaba por qué si él con todos sus pacientes enfermos de cáncer, cuando tenía un mismo tipo de tumor, seguía los mismos protocolos, la mitad de la gente se curaba y la otra mitad se moría. Y él le hacía ruido esto, porque decía, che, los médicos hay una variable que no estamos teniendo en cuenta, hay algo acá que nos estamos perdiendo en esta historia, pero nada, le hacía ruido y no sabía muy bien qué pasaba. Les cuento un poco cómo era Hammer porque es importante. Vieron que los que hacen grandes descubrimientos son mentes distintas al resto, ¿no? Entonces este tipo no era un médico común. Él de sus pacientes, por ejemplo, conocía la historia, conocía con quién estaban casados, porque cuando iban a su consulta él les preguntaba más. Entonces era un médico más tipo médico familiar, ¿no? Por eso él le hacía ruido esto, porque decía, acá nos estamos perdiendo de algo. Y le ocurre un evento tremendamente traumático en su vida. Él había empezado cuando jovencito a estudiar teología, porque tiene toda una historia personal muy interesante. Él de grande se entera que no era hijo de Hammer, su papá, sino de Hammer, su tío. La madre había engañado a su padre con su tío, era Hammer, pero del otro Hammer. Entonces, su papá no biológico, el que lo había criado, era pastor, teólogo, algo por el estilo. Entonces él, para que el padre lo acepte, estudia teología, después se da cuenta que no era por ahí, estudia medicina y estudió toda la vida un montón de cosas porque necesitaba ser reconocido por este papá. O sea, les cuento esta historia porque es muy interesante, ¿no? Estudió pediatría, estudió diagnóstico por imágenes, entonces era una persona muy formada también, ¿no? Entonces, había inventado en ese momento, porque era re inquieto Hammer, un escapelo eléctrico, que el escapelo es para hacer cortes, ¿no es cierto? Y era como una novedad. Entonces lo invitan a un congreso de medicina en Europa para que él presente su invento y lo invitan con toda la familia. Le pagan los gastos para él, la mujer, los hijos, entonces viaja toda la familia para Europa. Y un día que tenían libre, se van a pasear a un lago en Europa con toda la familia. Y en un bote cercano había uno jugando con un revólver, tirando tiros al aire. Gente con tan mala suerte que un tiro, una bala perdida, impacta en la pierna del hijo de Hammer, que era un adolescente, tenía 18 años creo en ese momento, y en la arteria es la femoral, la de la pata, el chico agonizó y se murió. Imagínense, el padre médico, se le muere el hijo ahí al padre.
Ese es el impacto sorpresivo, dramático, irreversible, ¿entienden? Por supuesto que al tiempito, Hammer se enferma de un tumor, él se enferma de cáncer de próstata y la mujer también se enferma de cáncer de útero y de ovarios. Y Hammer, que era muy observador, ya esto le llama la atención, porque dice, che, nos mataron un hijo y los dos nos enfermamos del aparato genital. Es como raro esto, o sea, le llama la atención. Por supuesto que en esa época él hizo todo lo que la medicina hacía, rayos, quimio, todo lo demás. Él se salva, la mujer no, pero él empieza a cuestionar. ¿Por qué? Porque él, cuando estaba siendo paciente y estaba internado, Hammer era re inquieto, entonces hablaba con los otros enfermos, y ahí es donde se dio cuenta, él es el que se dio cuenta que antes de enfermar había un impacto dramático. Él empieza a encontrar ese impacto en todos los otros compañeros de terapia de él, qué sé yo, había uno que había sido bancario toda la vida en Alemania, imagínense, hace 50 años atrás, el trabajo súper seguro y el banco se funde, algo impensado. Entonces el tipo grande pierde su trabajo, un impacto irreversible. Encuentra este tipo de situaciones Hammer y se da cuenta de esto, de que hay un impacto dramático, irreversible, vivido en soledad, que no puedo resolver. Es el primero que se da cuenta. Cuando él sana, él empieza este camino de investigación. Y él es el que, conociendo a sus pacientes, empieza a indagar en las historias y empieza a darse cuenta, porque él como conocía de medicina, se da cuenta que el órgano impactado tenía que ver con eso, empieza a relacionar emociones y órganos. Hammer hizo unas investigaciones alucinantes y fue el primer médico que empezó a decir que la enfermedad tenía otras causas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para iniciar este cambio ante cualquier síntoma en nuestra vida? Empezar a modificar algunos de estos factores, los resentimientos, las creencias limitantes, los conflictos de identidad. Insisto, cuando está todo junto, atentí, porque puede terminar en un síntoma más profundo, ¿sí? ¿Y cómo hago? Una forma muy fácil es empezar a trabajar en las creencias limitantes, que vamos a hacer ahora un pequeñísimo ejercicio juntos y después ya cortamos, vamos a volver aquí y después ya sigue la segunda parte porque ya los debo estar aburriendo, pobre gente. ¿Cómo hacemos para desarmar una creencia limitante? Esto que lo traigo como una verdad absoluta y que ni siquiera cuestione. Y por lo general, miren, hay un caminito. Las creencias limitantes suelen empezar con palabras como no puedo. A ver, ¿qué dicen que no pueden? ¿No pueden qué? No puedo generar más ingresos porque ya soy jubilada y no sé cómo hacerlo. No importa qué, ¿sí? No puedo. Soy o no soy, entonces soy gorda o soy flaca, soy tímida. Eso tiene una creencia limitante atrás. Cuando empiezan con soy o no soy. Cuando empiezan con no merezco, miren, hay muchos que están riendo. O cuando empiezan las frases con creo que, cada vez que decimos creo algo es una creencia, ¿sí? Cuando decimos eso es imposible. Entonces, Andrea me está diciendo que me puedo curar un cáncer sin hacer quimio y rayos. Eso es imposible, está loca esta creencia limitante, revisen. Soy incapaz de curarme sola, soy incapaz de buscar yo la solución, le voy a hacer caso al médico. Cuando decimos palabras como siempre, todo o nada al principio de una frase, siempre me pasa lo mismo, todo me pasa a mí, nada puedo solucionar, creencias limitantes, ¿sí? Cuando yo siento que no puedo manejar eso, no soy suficientemente fuerte, cuando siento que no merezco, entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado o alguno que acá lo padeció dijo, no merezco este cáncer, yo que soy tan buena, ¿por qué me pasa esto? O hemos dicho, pobre, no merece que le pase eso, mirá, la persona más buena del mundo, o tenemos estas creencias limitantes que decimos, a las personas buenas les pasan estas cosas y los malos no la pagan. Dígame si no lo decimos. Eso es una recontra creencia limitante. Porque no hay que ser malo para que te pase algo. Creencia limitante, los malos le pasan cosas, a los buenos no. Esa es la creencia, es mentira. Es mentira. Sobre esto estuve escuchando hace poco que para derribar esto, sí. ¿Por qué entonces los perros tienen cáncer y por qué los bebés tienen cáncer? Ah, pero eso qué buena pregunta esa, ahora se los cuento. ¿Querés saber por qué?
Y la pregunta, contá vos primero. Son disparadores. Claro. Y la pregunta correcta para derivar estas teorías es no preguntarnos por qué, sino para qué. Y miren, genial lo que dijiste, Vero. ¿Para qué un niño tendría un cáncer? Si yo les estoy contando que un síntoma son emociones no resueltas, ¿qué emoción no resuelta tiene un bebé? Ninguna. Claro, no son de la criatura. ¿Qué emoción no resuelta tiene un perro? Ninguna. Nuestros animales domésticos y nuestros hijos son portadores solidarios de nuestros conflictos. Y esto tiene una raíz profundamente biológica, que se las voy a contar porque es muy interesante. Miren, la biología, que sabe que biológicamente existimos las mujeres, y los machos y las hembras, para hablar bien biológico. A ver, esto es una cuestión biológica, ¿eh? El 97% razona de esta manera, entonces el 97% sabe que en esta especie que somos los humanos hay hembras y machos. La hembra de esta especie tiene una función biológica que es ser el transporte de la vida al mundo, porque las mujeres somos las que tenemos el útero y hasta donde yo sé no se puede traer una vida de otra forma que no sea a través de un útero, ¿sí? Y somos el primer alimento de ese bebé cuando nace, entonces la madre es la que cría biológicamente, a nivel biológico, esa es la función de la hembra. El macho, por su parte, es el que tiene que estar cuidando ese vínculo para que esa cría crezca. Entonces cuida todo lo que está ocurriendo en esa diada madre-hijo para que esté todo bien. Esto nos viene ancestral, desde que estaba el hombre en las cavernas afuera con la lanza para que no se le metan la fiera a comerse la mujer y los hijos. Entonces, ¿cuál es la función paterna? Proveer y proteger. Y aclaro, esto es función biológica. Después el 3% habla de género, habla de roles, es otra cosa. Pero a nivel biológico está la función materna y la función paterna. Criar, proteger y proveer. El cerebro es lo que va a respetar. ¿Para qué? Para que sigamos como especie sobre la faz de la Tierra. Entonces, vamos a suponer que ese papá y esa mamá atraviesan un conflicto emocional los dos juntos. Algo que les pasa a ambos al mismo momento. Entonces, por ejemplo, el papá que es sostén de hogar económico pierde el trabajo. Se afectan los dos, se afecta la madre y se afecta el padre. O, por ejemplo, la suegra no quiere a la nuera. Afecta a los dos porque el hombre está en el medio de la madre y la hija y la esposa se siente no querida. Entonces, son conflictos que afectan a los dos, al padre y a la madre. La forma natural que tiene la biología de contarnos que tenemos un conflicto para que lo resolvamos poniéndonos un síntoma. Pero acá dice, che, qué macana, porque si yo le tengo que poner un síntoma a la madre y un síntoma al padre, ¿quién se ocupa de la criatura? Entonces, para preservar la vida, dice, no, yo tengo que preservar primero a los padres para que sigan criando. ¿Y qué hace? Ay, mira, la criaturita no tiene ningún conflicto. Bueno, le regalemos a la criaturita el conflicto. Entonces, ¿por qué? Porque si nos tocan un hijo, nos tocan lo más preciado. Y el cerebro lo sabe. Entonces, le regala a nuestros hijos, desde que nacen hasta aproximadamente los 14 años de vida, los conflictos nuestros. Cuando vos tenés un nene de 7 años que es tartamudo, o que es disléxico, o que le va mal en la escuela, esa criatura no tiene que ir a la psicopedagoga, tienen que ir los padres a decodificar o constelar o a ver qué es lo que les está pasando. ¿Se entiende, no? No es que no tenga que ir, pero no, la pobre criatura está cargando algo que es de los padres. Siempre, sea un síntoma físico, conductual, no interesa. Y como el cerebro no entiende la diferencia entre real, simbólico e imaginario, nuestras mascotas son nuestros perrijos, nuestros gatijos, nuestros hamsterijos, ¿sí? Las mascotas son como hijos simbólicos para el inconsciente. Entonces también son portadores solidarios de nuestros conflictos. Cuando se enferma un animal, se enferma para que no se enferme el dueño. Cuando se enferma un hijo, se enferma para que papá y mamá sigan criando sin enfermar, ¿sí? Y miren, acá es genial porque hay una manera súper fácil de desenredar esto. Cuando yo tomo conciencia que es mío, hay una manera de hablarle a ese animal o hablarle a ese hijo para que dejen de cargar el síntoma y yo hacerme cargo. Esto es genial, o sea, el inconsciente entiende al toque. ¿Se puede? Claro que se puede. Si un ciervo o un elefante o un león que tiene cáncer, se cura solo. No tiene que hacer nada, ¿sí? Nosotros lo tenemos que llevar al médico, como si fuera un humano, igual, ¿sí?
porque nuestros animales domésticos portan nuestras enfermedades. Por eso tienen enfermedad humana, los pobres bichos, ¿sí? Porque están con nosotros. Les voy a contar este ejemplo para que entiendan que para ir a lo profundo del inconsciente, por lo general, yo necesito ir de la mano de alguien. ¿Por qué? Porque como es algo que impactó, que dolió y que fue dramático, mi cerebro lo guardó allá profundo para que no vuelva a doler. ¿Y cómo me va a dejar llegar a ese impacto emocional? Solo si está seguro que yo estoy yendo a resolverlo, ¿sí? Yo no me puedo decodificar sola. Cuando a mí me pasa algo, tengo que ir a que otra persona me decodifique. Y miren, porfial, Andrea, ¿no? Hace un par de años me agarró un espolón en la pata derecha, que es un dolor muy profundo en el talón, y estaba, ¿no?, chueca. Por supuesto que agarré, dije, ya sé lo que es el espolón, sabía onda. Y pasaba el tiempo y yo seguía chueca. Porque claramente no puedo llegar yo a la emoción raíz. Y no iba a llegar nunca a la emoción raíz. Entonces siempre necesitamos de la ayuda de alguien que amorosamente nos acompañe a entrar en ese profundo inconsciente para encontrar eso que dolió y revertirlo, ¿sí? Por eso muchas veces cuando un síntoma reaparece, les quería contar este caso de ayer. Esta consultante había trabajado conmigo insomnio hace un tiempo, encontramos un montón de desencadenantes de su insomnio, los trabajó, volvió al insomnio. Y le digo, algo falta. Y ayer en la consulta encontramos un montón de cosas más vinculadas al insomnio. Vos hasta que no encontrás todo, como el cerebro dijo, che, te puse un insomnio para que te des cuenta de todas estas cosas, quiere que nos demos cuenta de todo, no de una parte nada más. Si vamos a cambiar, que cambiemos de verdad, no un poquito. Entonces no es maquillo la situación, es la soluciono, ¿sí? Bueno, vamos a ver este videíto y ahí ya seguimos. Yo les voy a hablar hoy de una enfermedad fantástica. Le digo fantástica porque no existe este término en el diccionario. Esta enfermedad se llama la broncemia. Y dicen que los médicos que la padecen, ya que broncemia etimológicamente sería la cantidad de nivel de bronce en sangre, los médicos que la padecen, a medida que pasan los años, al comenzar a invadirse con bronce, creen que son próceres y sueñan con que su estatua de bronce alguna vez esté en el patio del hospital o de la clínica en la que él trabaja. Decía Narciso Hernández que el enfermo de broncemia pasaba por 2 etapas. La primera etapa era la importantitis, en la que él se creía que era tan importante que nadie era mejor que él. La segunda etapa era la inmortalitis. Cuando el paciente ya llegaba a sus etapas finales, cuando el bronce invadía todo su cuerpo, ahí sí se creía que era una estatua olímpica e inmortal. Pienso que tal vez algunos de estos médicos broncémicos creen realmente que descienden de los dioses. Dentro de la historia de la medicina también, todos sintieron hablar de Galeno. Galeno de Pérgamo era un médico que ejerció en la Roma imperial en el año 162 y era un broncémico, un ególatra incorregible, hablaba permanentemente de sus grandes ganancias, de su fama, y revestía todas sus curaciones de una manera milagrosa como para poder impresionar más a la gente. Pero en la época actual, ahora, estoy seguro que cualquiera de nosotros, en el lugar donde desarrollemos nuestra actividad, y cualquiera sea ella, estoy seguro que debemos convivir con broncémicos. En cambio, el espíritu de servicio es el profundo deseo de satisfacer a aquellos que necesitan de nosotros. No es un acto, es una actitud, es una función de vida. Los médicos dioses, esos médicos que desayunan con Dios y después bajan a atender a sus pacientes, estos médicos broncémicos o los broncémicos de cualquier actividad, de cualquier nivel sociocultural, no pueden recibir regalos así, porque se sienten tan por encima de todos los que están a su lado que son incapaces de compartir nada. Esto de recuperar nosotros el poder, no permitir que otro venga a decirnos que tiene más poder que nosotros o sabe más, porque puede saber más de medicina, pero de mí sé más yo que un médico, porque yo me conozco a mí, no el médico, ¿sí? Entonces, siempre entiendan que la decisión final y lo que van a hacer depende de ustedes y que hay más de un camino.
Y acá quiero hablarles de dos cosas, dos situaciones que ocurren cuando a nosotros nos dan un diagnóstico de cáncer o de cualquier otra enfermedad de estas que se consideran terribles, dramáticas, bravas. Entonces te dicen que tenés diabetes y tenés que tomar insulina, te dicen que tenés lupus, no importa cuál. Cualquiera de estas que son como malas palabras, que yo pretendo que hoy se vayan de acá, empezando a correr un poco esta creencia de que no hay ninguna enfermedad grave o no grave, hay síntomas que nos avisan que tenemos que hacer un cambio emocional, punto. ¿Sí? Esas son las enfermedades. Entonces, hay algo que suele ocurrir cuando a nosotros nos dan este diagnóstico por todas estas creencias previas que traemos frente a la enfermedad y sobre todo un poco por lo que contaban recién de todo este historial que a veces viene detrás de sistemas familiares donde ha habido repetición de enfermedades, repetición de cáncer, gente que ha muerto sin resolver y por lo tanto se sigue repitiendo el síntoma. Ahora podemos comprender que se repite un cáncer en un sistema familiar porque hay emociones que hay que transformar. Nada más. Y como los anteriores no las transformaron, nos siguen dando la oportunidad a los que seguimos para abajo para que las transformemos, punto. Esa es toda la gravedad que tiene repetir un síntoma, ¿sí? Pero hay un hecho puntual cuando nos dan estos diagnósticos que tiene un nombre desde biodescodificación y se llama conflicto de diagnóstico. Y acá quiero preguntarles a cualquiera, conflicto de diagnóstico, ¿qué es? Ese terror, ese miedo, esas preguntas que me empiezo a hacer cuando me dicen que tengo algo que es considerado grave desde la medicina, ¿sí? ¿A alguien le pasó cuando le dieron el diagnóstico? A ver, ¿alguien quiere contar? El que quiera. Contá, Vivi. Cuando a mí me detectan cáncer, yo me acuerdo que vivía cerca de la Erosilla y yo siempre me hice atender en la Punilla y me fui caminando a casa. En ese trayecto pensé de todo. ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago? ¿Y de qué? O sea, ¿qué hago? Porque en ese momento, hacía 1 año y medio que me había separado. Digo, ¿de qué voy a vivir? Porque no podía trabajar, porque me tenía que operar y no sabíamos el tratamiento que correspondía que iba a hacer. ¿Qué iba a hacer de mis hijos? Estaba a punto de ser abuela por segunda vez. O sea, me planteé todo eso. Todo eso. Y había dicho de que no me iba a hacer el tratamiento, me había dicho a los médicos, porque bueno, no sabía cómo iba a seguir mi vida. En ese momento, estoy hablando de 14 años atrás, los médicos, tanto el ginecólogo como un oncólogo, me dijeron, como vos quieras, nosotros te ponemos esta perspectiva, vos te haces operar y el tratamiento que corresponde, muchos años más de vida y chau cáncer. Si vos no haces nada, te damos 2 años de vida. ¿Alguien te dijo, podés trabajar en tus emociones si no podés hacer el tratamiento? En ese momento Nada, no, yo para que tengan en cuenta. Te dicen, esto o aquello. Exactamente. Y no te dicen, che, y hay otras alternativas que yo no las conozco, pero encárgate de investigarlas. Hoy en día, cuando me pasó hace unos meses atrás, que supuestamente quería repetirse, supuestamente, yo mentalmente ya dije, bueno, a ver, tengo que ver dónde está el problema. Ya tengo las herramientas como para decidir yo qué voy a hacer si me dicen se repite el cáncer. Estuvo ahí. ¿Por qué no lo repetiste? Porque estás en otro grado de conciencia. Exactamente. Hoy. Y si lo hubieras repetido, es una invitación a decir, che, te quedó algo sin solucionar todavía. Dale, anda a solucionarlo. Punto. Por supuesto que hay que poner el cuerpo, ¿no? O sea, es re fácil decirlo desde afuera, otra cosa es estar ahí, ¿no? Pero una vez que a uno se le pasó el julepillo, tomar una respiración profunda y decir, bueno, puedo hacer algo diferente. Sí, Lili. Quiero hacer una aclaración. Yo también estudié algunos años en la Facultad de Psicología y había una materia optativa, estamos hablando de 20 años atrás, 20, 30, que era psicopatología del cáncer. Esto significa que los psicólogos hablaban ya de que había una, para que no se tome al pie de la letra y se entienda, una medio armazón psicológica, emocional para desarrollar cáncer. Sí. O sea, ellos hacían, quiero llegar a esto, ellos hacían hincapié en que había emociones que podían generar la bendita palabra cáncer, ¿sí?
Pero fíjense, era una materia opcional que yo la cursé. Que no era, en ese tendría que haber sido momento. obligatoria, imagínate. Exactamente. Imagínate. Tal vez no hubiera tanto comercio con el cáncer. Sí. Si ¿Y qué hubieran puesto hablamos esa recién? materia. ¿Cuál es el caldo de cultivo para que un síntoma se convierta en cáncer? Algo dramático, vivido en soledad, irreversible, que es un shock, pero sumado a creencias limitantes frente a la enfermedad, sumado a resentimientos y sumado a conflicto de identidad. Todo ese caldo puede generar un cáncer. ¿Y qué es? Una invitación a cambiar cada uno de esos paradigmas. ¿Y por dónde empiezo? Por alguno, no importa por cuál, por alguno. ¿Sí? Aparte uno por ahí va a decir, bueno, me hago rayo, me hago quimio, ¿con qué consecuencias a nivel físico? Sí. Te extendes la vida 3 meses, 6 meses, qué sé yo. Me arreglo por un lado y me desarreglo por el otro. Las consecuencias son terribles. Sí, sí, el que ha estado en rayos, en quimio, sabe lo que significa, seguro. Pero bueno, nada, sabiendo que hay caminos alternativos, nos animemos a recorrerlos. Entonces, se le llama conflicto de diagnóstico a un nuevo conflicto emocional que yo sumo al anterior. Yo si tengo un cáncer, tengo una suma ahí de dramas, y le sumo otro, que es el miedo a la enfermedad. Esto de qué hago, esto, ¿sí? Y es re importante trabajar también sobre ese conflicto cuando a uno le da el miedo. Sí, obvio. Claro, pero esto, si tengo miedo al tratamiento convencional, hoy sabemos que tenemos otras alternativas y que la única alternativa no es hacerme quimio y hacerme rayos. ¿Estamos? Entonces, y hay otra cosa, otra palabra que se escucha muchísimo desde la medicina, que es la famosa metástasis. ¿Escucharon hablar de esto, no? ¿Qué es? Esa es más peor que la otra, porque, bueno, te curaste o te hizo metástasis. Bueno, yo primero les quiero contar algo. La medicina sostiene que la metástasis viajaron las células cancerígenas que tenías en un lugar de tu cuerpo a través de la linfa, la sangre, de alguna manera, a otro lugar del cuerpo. Cosa que jamás, nunca fue comprobada desde la medicina. Es una hipótesis lógica, por cierto, porque si yo tengo un cáncer en una mama y después me aparece un cáncer en los huesos, y tiene cierta lógica creer que de alguna manera fue de un lado al otro. Pero no ocurre así. La famosa metástasis en realidad son dos conflictos diferentes. Entonces, si yo tengo un cáncer y tengo miedo porque no puedo trabajar y cómo voy a sostener mi vida, genero un segundo conflicto que es que no tengo sostén, de dónde me voy a agarrar, y puede repercutir, por ejemplo, en los huesos, que es a donde se van los conflictos de estructura, de desvalorización, etc. André, discúlpame que Sí. yo te voy a contar la experiencia con mi mamá. Mi mamá tuvo cáncer de mama, de las dos mamas. Miren cómo ella está repitiendo un síntoma, pero ¿para qué lo está repitiendo? Para cambiar el resultado. Sí, Y lo estás claro. cambiando, Sí. de hecho. Y después de 12 años, tiene un cáncer de esófago superior. Cuando se lo detectan, lo primero que apuntan los médicos es a ver si era metástasis. Nada que ver. No era metástasis. Pero muchísimas veces te dicen que es metástasis. Y yo, con biodecodificación, entendí cómo venía el proceso de mi mamá. Claro. ¿De dónde venían? Cuando yo me detectan cáncer de mama, yo me juré no repetir la historia de mi mamá. Bueno, acá Eso dijiste ya ha algo hecho un cambio. genial. Permitime que te interrumpa, Sí. Vivi. Sí, no, Yo me juré no repetir la historia de mi mamá. La vas a repetir. Perdón que te lo diga. El no es una palabra que el inconsciente no entiende. Porque el inconsciente es pro vida, está cuidando la vida va en positivo. Cada vez que yo digo no a algo, el inconsciente escucha la frase sin el no. Entonces, no quiero repetir la historia de mi mamá. La repetí igual. No igual, porque está haciendo un final distinto. No quiero enfermarme, me voy a enfermar. No quiero que me roben, me van a robar. Porque el inconsciente no entiende el no. No lo entiende. Es una palabra que el inconsciente no comprende. Funciona en positivo el inconsciente, nada más, porque es pro vida. Entonces, empiecen a prestar atención también a cómo se hablan. Yo, en lugar de decir no quiero enfermar, puedo decir quiero tener salud. Y hablo en positivo y no digo el no en ningún momento.
¿Estamos? Esto préstense atención porque es re importante.